Hola a todos, esta es la segunda parte del video anterior que se trata de la tentación. Es el tema tentación y prueba, pero para no hacer un video tan largo pues lo dividí en dos y en esta ocasión le toca a la prueba. Si no has visto el video anterior, te invito a que lo hagas porque es un tema muy importante en nuestra vida como creyentes. Aprender a identificar esos momentos en que estamos pasando por pruebas y sobre todo cómo podemos vencerlas en el nombre de Jesús. La prueba puede ser prueba, desierto, tribulación, proceso, circunstancia, problema, no importa cómo lo llames. Hay momentos en que pasamos por situaciones en el que no nos agrada quizás y vamos a sufrir, vamos a llorar, pero la victoria siempre viene detrás de todo esto. La prueba es aquello, ¿verdad?, que Dios permite con el propósito de que nosotros seamos maduros, que crezcamos, que se moldee nuestro carácter como cristianos y formar un guerrero de fe para su ejército. Es ahí cuando nosotros vemos la soberanía de Él, cuando vemos cada característica que identifica a Dios. Y es el momento en el que nosotros somos evaluados como discípulos para pasar a otro nivel espiritual. Frente a la prueba, en nuestra mayoría tendemos a buscar más a Dios, a aferrarnos a Él, a depender más de Él. Y esto es una de las funciones más especiales que podemos pasar por medio de una prueba. Depender totalmente de Él, sabiendo que en nuestras fuerzas nosotros no podemos lograr muchas cosas, que todo depende y gira alrededor de nuestro Creador. Cuando aprendemos a depender más de Él, nosotros sabemos que hay que confiar en que Él obra para el bien de los que le aman. Hay que creer y aceptar sus promesas en nuestra vida como es debido. Nos hace aprender a conocer quién es Dios realmente. Cuando nosotros pasamos por X prueba, vamos a poner de ejemplo la enfermedad. Pasamos por una enfermedad, sea grande o pequeña, es el único momento en que podemos decir y conocer al Dios de milagro, a un Dios sanador. Es el momento justo para decir, Dios sana, Dios todavía está haciendo milagro en esta generación. Cuando nosotros aprendemos a conocer quién es Dios, entonces aprendemos a conocer nuestra identidad en Él, que somos hijos de Dios, que hemos sido transformados por su gracia y por su gloria. Hemos sido transformados por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y sabiendo nuestra identidad como hijos de Dios, esto nos hace pensar con más claridad que debemos de rechazar toda tentación que no viene de Dios, y con esto, hablando de prueba, nos hace aceptar las pruebas porque sabemos que algo bueno viene siempre detrás de una mala circunstancia. Si tú estás pasando por una prueba, yo te invito a conocer quién es Dios, a quién tú le estás sirviendo. No te quedes de espectador mirando cómo Dios hace la obra en otros, sino clama y pide porque Él haga la obra en ti, porque tú lo conozcas de tú a tú personalmente en una relación íntima con Él. Esa relación en que tu espíritu va a querer agradarlo siempre a Él. Como mencioné en el video anterior, nuestra alma de guerra es la misma palabra del Señor para poder enfrentar tanto la tentación como la prueba. En medio de la prueba nosotros vemos la revelación de Dios a nuestra vida. Formas de ser probado puede ser nuestra paciencia en medio de las pruebas, reconociendo que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Otro ejemplo que les puedo dar de ser probados es nuestra fe por medio de enfermedades, ya sea algo pequeño o sea algo más crítico. Pero recordemos que el diagnóstico que den los médicos no es el final, sino que la palabra de Dios tiene control sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. También podemos ser probados en medio de la escasez. Nosotros, muy bonito que es adorarle a nuestro Dios en nuestra abundancia, pero ¿qué de nuestra escasez? ¿Tenemos fe? ¿Vamos a seguir adorando a nuestro Dios cuando estemos en escasez? ¿O solamente vamos a adorar cuando estemos en abundancia y muy chévere en salud y todo? Hay un corito que me gusta muchísimo y es el favorito de mi pastor, que dice: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien,
Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Alaba a Dios desde tu problema, alaba a Dios desde tu quebranto, alaba a Dios cuando tu alma no quiera. Decide alabar a Dios en todo momento porque bueno es Él y para siempre su misericordia. Otra de las formas de ser probado es la humildad por medio de nuestros talentos. En esto voy a abrir un paréntesis porque hoy día hay que reconocer que nuestros talentos y nuestros dones han sido depositados de parte de Dios en nuestra vida. Está de nosotros y tomar nuestros talentos, ¿verdad? Y hacerlos crecer y desarrollarse en lo secular o desarrollarnos para la obra de Dios. Y en esto quiero decir que si tú eres buen cantante, que si eres buen músico, que no sé cuál es tu talento, sobre todo tengas humildad ante todas las cosas. Podemos ser probados en nuestra confianza en Dios. Cuando decidimos permanecer en una prueba, estamos dando nuestra confianza y estamos creyendo de que Él nos sustenta y de que vamos a sobrepasar esta situación, este momento. O si nos rendimos, podemos ser probados también en nuestra madurez espiritual. Como podemos ver en Mateo 12:34, que dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice: camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados, o sea, la gente mala, hablar de lo que es bueno y correcto? Quiero leer el 35 porque también está interesante. Dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el 36. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán y te condenarán. Podemos ser probados en esta parte, nuestra madurez espiritual, cuando somos señalados, cuando nos insultan. Tenemos que detenernos y pensar: ¿será sabio responderle a una persona con otro insulto? ¿O será más sabio callar y orar por esa persona? Vamos a 1 de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, o sea, no una prueba, no dos pruebas, sino que van a haber muchas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Recuerda cómo el Señor te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Hay momentos en los que Dios nos hace pasar por ese desierto con el propósito de mirar cuánta fe nosotros podemos tener en Él, de mirar cómo nosotros respondemos a lo que estamos pasando, cuán fiel nosotros podemos ser a nuestro Dios y saber cuánto Él puede contar con nosotros para otros llamados que tenga para nuestro propósito, ¿verdad? Santiago nos habla mucho de cómo superar las pruebas, de la fe, de la constancia en la oración, ¿verdad? Y este versículo me encanta, es Santiago 1:2-3. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas o de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La constancia en tu oración, la constancia en tu alabanza, la constancia en tu adoración a nuestro Dios, a pesar de lo que estamos viendo, el Señor siempre está obrando detrás de todo. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada.
Uno de tantos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de la prueba es nuestro queridísimo Abraham. Abraham, padre de la fe como lo conocemos, ¿verdad? La prueba de fe de Abraham fue grande y fue contada por justicia porque él, esperando tantos años en el hijo de la promesa, en que se cumpliera esto, mas sin embargo cuando sucede, Dios le dice que entregue ese hijo de la promesa como cordero. Y es interesante porque yo me imagino que Abraham en ese momento estuvo pensando el porqué de lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento. Mas sin embargo podemos ver que la fe de Abraham fue mucho más grande y obedeció al Señor porque sabía que algo grande vendría detrás de todo esto. Dios no le iba a pedir nada a Abraham que no fuera algo poderoso. Y el Señor proveyó el cordero. Él vio la fe de Abraham. Él vio que había obediencia en ese hombre. Y obviamente, si sabes la historia, no terminó sacrificando al hijo, sino que Dios proveyó cordero. Antes de que proveyera ese cordero, me imagino montones de pensamientos corriendo en la cabeza de Abraham, pero pensando en todo tiempo, Dios tiene algo bueno a través de esto, Dios tiene algo bueno a través de esto. Y Hebreos 11, 17, 19 nos relata ese pasaje de Abraham, que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Es poderoso este pasaje. Te invito a que, si no has leído la historia de Abraham, la conozcas y puedas entender más allá de lo que Dios le pidió. Abraham sabía que de ahí saldrían los descendientes, de ahí iba a haber una gran generación, y si él le tocaba morir en ese sacrificio, Dios iba a darle vida nuevamente al niño. Abraham sabía a quién estaba sirviendo. Abraham tenía una convicción tan grande de quién era Dios, de quién era su Dios, que nosotros tenemos que tomar eso como ejemplo y de tener la convicción nosotros también de quién es Dios, de cuán grande es su poder y su soberanía. Otro de los ejemplos, y es que podemos hablar todo el día de ejemplos de fe en la Biblia, es Job. Si no has leído la historia de Job, yo te invito a que pases por el libro de Job, lo leas completo y no lo leas por leerlo, léelo, desmenuza su palabra, entiende su palabra, pregúntate a ti mismo qué quiere darnos como ejemplo este libro. Es increíble lo que podemos encontrar y con lo que nos podemos enriquecer a nuestro espíritu con la historia de Job. Vamos a Job 1:12, donde vemos que es el único momento en el que Dios le da permiso al diablo a probar a uno de sus hijos. Muy bien, puedes probarlo, le dice Dios a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Para resumirles algo rapidito aquí, es que Job era una persona muy devota a Dios, creyente, y tenía abundancia, increíblemente mucha abundancia. Entonces Satanás le dice como que, ¿sabes qué? Job tiene una muy buena razón para agradarte, para darte gracias, para obedecerte, porque míralo, tiene todo, tiene hijos, tiene familia, tiene propiedades, tiene riquezas. Él tiene muy buena razón para estar muy bien delante de ti. Pero ¿qué pasa si le quitamos todo? Él ya como que no te va a creer. Él te cree porque tú lo has hecho prosperar, él te cree porque es rico, él te cree porque lo tiene todo. Y él retó a Dios como que, ten por seguro que si tú le quitas todo lo que tiene, él te maldecirá en tu propia cara. Y Dios sabía muy bien quién era Job. Él conocía muy bien el corazón de Job, como conoce el tuyo y como conoce el mío.
y él le dio el permiso a Satanás de que lo hiciera él mismo, de quitarle todo, para que viera que Job en su corazón no iba a haber momento en despreciar a Dios. Sin embargo, él sabe a dónde yo voy. Aquí está hablando Job. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en las sendas de Dios. He seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Él tenía muy consciente que él había sido fiel antes de que se le fuera quitado todo y después durante el proceso donde él estaba viendo la escasez, viviendo en enfermedad. A Job le quitaron todo, todas las propiedades, le quitaron los hijos, se los mataron. Estuvo sin familia y enfermo. Mas Dios siempre estuvo ahí. Y aunque tú puedas decir, ¿cómo Dios va a estar ahí? Dios tenía un propósito con todo esto. Y hoy en día todavía nos está dando propósito con compararnos como Job. Quizás no se nos ha sido quitado todo, pero en algún momento dado de nuestra vida hemos pasado por alguna circunstancia, por más pequeña que sea, que sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua. Mas sin embargo, si sabemos que hemos sido dependientes de Dios, que no hemos renegado de las cosas y de los planes de Dios en nuestra vida, que no hemos maldecido a Dios, que no hemos pecado en contra de Dios, que por el contrario hemos sido obedientes, firmes en fe, nuestra fe va a ser contada por Dios. Quizás no por el hombre, pero contada por Dios. Mas sin embargo, por el hombre también puede crear un impacto, porque las personas que nos rodean van a ver la fe inquebrantable que quizás tú estás teniendo en un momento de prueba, y eso puede acercar a otros a Cristo. Si nosotros dependemos de Dios, ten la seguridad, la confianza de que Él estará ahí contigo, de que Él va a pelear las batallas contigo, de que tú no estás solo. Dios no te va a dejar pasar más de lo que tú vas a poder soportar. Él conoce tu corazón, conoce tus debilidades y Él se fortalece en medio de ellas. En los momentos que tú estés pasando tu tristeza, tu proceso, tu tentación, yo te invito a que tú lo alabes. En la alabanza hay poder, un poder sobrenatural que desata la misericordia de Dios sobre ti, como tú no tienes idea. Y muchas veces, hablando desde mi punto de vista y desde mi experiencia, en que la verdad mi alma está que no quiere hacer nada, que no se quiere mover. En cuanto a lo espiritual estamos hablando, porque pasamos por muchas situaciones, pero yo me digo a mí misma, como le dice David a su alma, porque te abates, alma mía, espera que aún he de alabarle a Dios. Y yo decido sobre mi carne, decido sobre lo que yo estoy sintiendo emocionalmente, yo decido adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración no depende de tu estado de ánimo, ni de lo que tu corazón esté dictando, sino de lo que tú sabes que tu espíritu necesita. De que tú sabes que hay que adorar a Dios en las buenas y en las malas. El hecho de ser hijos de Dios no nos hace inmune a pruebas ni a tentaciones. Por ejemplo, en 1 de Pedro 4, 12 al 13 nos habla de este tema. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipe con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Cristo pasó mucho más de lo que nosotros estamos pasando. Y cuando Él nos dice alégrense porque están siendo partícipe, aunque sea de una cuarta parte de lo que Cristo sufrió. Uno de los versos más famosos es el Romano 8:28, que nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo vamos a aprender a dar testimonio de que Dios rompe cadenas cuando nosotros nunca hemos sido atados? Hay situaciones en las que no podemos evitar pasar. Hay pruebas que son muy necesarias para dar testimonio de cuán grande es Dios. Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay momentos en que tú
puedes estar escuchando, es que Dios me sanó, Dios es increíble, Dios hace milagros. Y tú de oída estás oyendo que Dios hace milagros y que hay un gran testimonio detrás de esa persona. Pero ¿qué tal si ahora que tú estás pasando por una situación y ahora tú conoces al Dios de milagro? De oídas, Job había escuchado quizás muchas cosas que Dios había hecho, mas ahora sus ojos estaban viendo la misericordia de Dios. Nosotros vamos a vivir batallas espirituales, pero ¿sabes qué? Satanás no tiene control ni autoridad sobre los hijos de Dios. Hemos sido lavados, hemos sido consagrados con la sangre preciosa de Jesucristo y tenemos autoridad y poder para reprender toda tentación en el nombre de Jesús y tenemos la fortaleza de Dios para prevalecer, permanecer en esa prueba que se nos ha sobrevenido por medio de nuestra fe, por medio de lo que creemos en Dios. Primera de Corintios 15:27, y ya estamos terminando. 15:57, perdón. Primera de Corintios 15:57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro amado Jesucristo somos vencedores. Y cuando más desanimado tú te sientas, recuérdale a tu alma este versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.